Hola, buenos días. El siguiente video va a ser para continuar con el tema que estamos viendo de variables de estado. Para quienes han venido siguiendo mis videos, el tema de variables de estado en los dos videos anteriores lo que hicimos fue resolver esta red y después se incluyó una fuente en esta rama. Por lo pronto vamos a utilizar otra vez la primera de las redes que se resolvieron, que es esta. Tiene dos resistencias, dos inductores, un capacitor y una fuente. Entonces, el tema del día de hoy será revisar la ecuación de salida. Cuando tenemos la descripción en espacio de estados de una red eléctrica, en realidad lo que queremos es poder determinar todas las corrientes y todos los voltajes de los elementos que aparecen en esa red eléctrica. Entonces, el objetivo o la meta que se tiene con este tipo de descripción es que debemos de poder determinar todas las corrientes y todos los voltajes de esa red eléctrica mediante las variables de estado. La teoría nos dice que precisamente es posible hacer eso. Entonces, recapitulando, el voltaje en el capacitor es la variable de estado número 1, le llamamos X1. La corriente en el inductor 1, esta de aquí, es la variable de estado 2, la X2. La corriente en el inductor 2 es la variable de estado número 3, es X3. Y las derivadas de las variables de estado pues son X1 bolita, X2 bolita y X3 bolita. El sistema al que llegamos está aquí. Estas son las ecuaciones diferenciales acopladas que encontramos para estas variables de estado. Y les explicaba que el sistema, al final, la descripción en espacio de estados es esta ecuación que tenemos aquí. X bolita en forma matricial es igual a una matriz A, que está dada por esta forma, por X, que X es el vector de estados, más B, donde B puede ser una matriz o un vector. En el segundo video de variables de estado se explica la diferencia. Tiene que ver con el número de fuentes que existen en la red. Y en este caso, la fuente, que pueden ser 2, 3, también las que sean. Entonces, suponiendo que resolvamos este sistema, el día de hoy vamos a ver, o en el siguiente video voy a mostrarles cómo se resuelve este sistema de forma numérica utilizando alguna regla de integración. Una vez que la tenemos resuelta, lo que queremos es encontrar todos los voltajes y corrientes de los elementos. Entonces vamos a hacer la ecuación de salida aquí. Y en realidad este ejercicio es simple. Por ejemplo, vamos a determinar primero todas las corrientes. La corriente en R1, la corriente en el capacitor, la corriente en el inductor 1, la corriente en el inductor 2, la corriente en R2. Entonces al final tenemos 1, 2, 3, 4, 5 corrientes. 1, 2, 3, 4, 5 corrientes. Yo le voy a llamar Y1, Y2, Y3, Y4 y Y5. Esto me va a permitir más adelante hacer una ecuación matricial también, en donde vamos a tener las salidas dadas por la variable Y. Bueno, la corriente en la resistencia 1, es decir, la corriente que va en esta resistencia, es igual, en función de las variables de estado, será igual a X2 más X3. Ok, entonces ponemos X2 más X3. La corriente del capacitor pues es igual, entonces va a ser igual a X2 más X3. La corriente en L1, que es la que viene acá, es directamente una variable de estado, sería igual a X2. La corriente
del capacitor 2 también es una variable de estado y es igual a X3. La corriente en R2 pues es igual, como está en serie a este inductor, pues va a ser igual también a la variable de estado X3. Entonces en realidad ha sido muy sencillo calcular aquí las corrientes. No tanto con los voltajes, eso va a ser un poquito más diferente. Entonces vamos a hacer lo mismo, voltaje en R1, voltaje en el capacitor, voltaje en L1, voltaje en L2, y voltaje en R2. Ahí tenemos los 5 voltajes. La única variable de estado de respecto a los voltajes va a ser el voltaje en el capacitor. Entonces aquí podemos poner directamente que es X1. El voltaje en el capacitor es X1. Antes voy a colocar la Y6, Y7, Y8, Y9 y Y10. Es decir, yo estoy calculando 10 salidas de este sistema. Entonces, como les decía, el voltaje en el capacitor es la X1. Es decir, es la variable de estado número 1. Entonces, esa ya la tenemos ahí. ¿Qué podemos ir calculando? Podríamos calcular los voltajes de esta malla. Si hacemos una suma de voltajes. O podríamos calcular también el voltaje en esta resistencia. El voltaje en la resistencia 1, que viene siendo es igual a R por I. Entonces sería igual a la resistencia 1 por la corriente que va en esa resistencia, que es igual a X2 más X3. Más X3. Entonces sería igual a R1 de X2 más R1 de X3. Entonces ya tenemos el voltaje en esta resistencia. Si se fijan, conocemos el voltaje de la fuente, el voltaje de la resistencia, el voltaje del capacitor, que es una variable de estado. Por lo tanto, podríamos determinar el voltaje de esta inductancia haciendo una suma de voltajes. Nos quedaría así. Es R por I para S más el voltaje en el capacitor más el voltaje en el inductor 1, y eso es igual a V1. Sería el voltaje en R, sería el voltaje en R1 más el voltaje del capacitor más el voltaje en el inductor 1 es igual a V1. Entonces, como ya calculamos el voltaje de la resistencia 1, sabemos que es R1 de X2 más R1 de X3 más el voltaje del capacitor, que también ya sabemos que es una variable de estado, es X1, más el voltaje de L1, que es nuestra incógnita, eso es igual a V1. Por lo tanto, el voltaje de L1 sería igual a, poniéndolos en orden, sería menos X1, esta, menos R1 de X2, esta, menos R1 de X3, esta, más V1. Ok, entonces aquí ya tenemos calculado el voltaje del inductor 1, sería igual a menos X1, menos R1 de X2, menos R1 de X3, más V1. Ok, de los dos que hacen falta, el voltaje en la resistencia 2 también está sencillo porque es igual a R por I, entonces sería R2 por la corriente que va en la resistencia, que viene siendo X3. Ese está fácil. Tal vez donde tenemos que hacer otro cálculo es para sacar el voltaje de L2. El voltaje de L1, si hacemos ahí suma de voltajes, sería igual al voltaje de L2 más el voltaje de R2. Entonces ya conocemos los otros dos voltajes, vamos a despejar para el que necesitamos, que es el voltaje en L2, es igual al voltaje de L1 menos el voltaje de R2.
Por lo tanto, el voltaje de L2 va a ser igual al voltaje de L1, que es menos X1, menos R1 de X2, menos R1 de X3, más B1, menos el voltaje en R2, que es R2 X3. Reacomodándolo, sería B de L2 es igual a menos X1, este ya se va, tenemos menos R1 X2, este se va, y sería más menos R1 menos R2 por X3. Entonces se va se va y sería más B1. Ok, ya tenemos calculado entonces la salida, que es la BL2, o sea la Y9, sería igual a menos X1 menos R1 X2 más menos R1 menos R2 por X3 más B1. Ok, entonces al parecer ya tenemos calculadas todas las salidas de mi red eléctrica dependiendo de las variables de estado. Es decir, yo tengo que resolver este sistema de ecuaciones diferenciales. Ya que lo tengo resuelto, puedo calcular cualquier de las salidas que está aquí. Y esto también se puede llevar de forma matricial. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. De forma matricial, lo que vamos a hacer es acomodar a las salidas, que serían de 1 hasta 10. Será Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9 y Y10. Ok, me va a formar un sistema de la siguiente forma. Aquí va a ser igual a una matriz. El ancho de esta matriz va a ser igual al número de variables de estado. ¿Sí? Tendríamos 3 columnas. Más o menos por aquí. Entonces, lo vamos a multiplicar por el vector de estados. Que básicamente en esta matriz, pues es una incógnita. Lo vamos a resolver. Calculamos el vector de estados. Y una vez que ya lo tenemos resuelto, pues lo vamos a meter aquí para calcular las salidas. Sería X1, X2 y X3. Por ejemplo, para la salida número, la Y1, aquí sería 0, sería un 1 y sería un 1. Entonces ya tendríamos esta ecuación. Para la Y2 sería un 1 y un 1 y un 0. Es prácticamente igual. Para la Y3 solamente tiene Y2, sería un 1, un 0 y un 0. Para la Y4 es igual, entonces tenemos es X3, perdón, sería un 0 y un 1. Para la Y5 también es X3, entonces es 0, 0 y 1. Para la Y6 sería 0, sería R1 y sería R1. El voltaje en el capacitor, que es la Y7, sería X1, entonces es 1, 0 y 0. La Y8, que es el voltaje en el inductor 1, sería menos 1, menos R1 y menos R1. Ojo, nos hace falta poner los voltajes, ¿sí? Entonces aquí sería un más algo, ¿no? La Y9, esa está un poquito más larga, sería menos 1, menos R1 y menos R1 menos R2. Y finalmente para la Y10 sería 0, 0 y R2.
Bueno, hay una forma sencilla de corroborar. No se pueden recorroborar todas, pero podríamos ver, por ejemplo, las variables de estado son la corriente en L1, corriente en L2 y voltaje del capacitor. Entonces podríamos corroborar la Y3, la Y4 y la Y7. La Y3 me está diciendo que es X2, la Y4 me dice que es X3 directamente y la Y7 me dice que es X1. Entonces parece ser que va más o menos, ahí va bien. ¿Qué me hizo falta? Me hizo falta colocar un vector que multiplique a la fuente. En este caso, otra vez, el número de columnas de esa matriz debe ser igual al número de fuentes que nos encontramos en nuestros sistemas. Entonces, para este caso, pues va a ser de una sola fuente. Entonces, aquí nos quedaría un vector columna multiplicado por B1. Entonces ahí ya tendríamos que nosotros ver en dónde entró la fuente. En esta no. Aquí tampoco entró hasta el BL1, que es la Y8. Aquí en Y8 sería un 1 y en Y9 también sería un 1. Todos los demás prácticamente son ceros. Entonces es 0, 0, 0, 0, 0, 0 y ya. Me parece que son todos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Ahí está. Esta es la ecuación de salida de ese sistema. La vamos a representar de forma matemática. Estoy buscando unas variables para ver para no poner otro tipo de literal. Bueno, esto se va a representar como Y igual a CX más DF. Quiere decir que este es un vector que contiene las salidas Y, C es la matriz que puede ser cuadrada, lo más seguro es que no lo sea, donde el ancho depende del número de variables de estado y el número de filas pues depende de todas las salidas que yo le quiera meter a esta ecuación. X es mi vector de estados. Si se fijan, el vector de estados pues va a ser exactamente igual al vector de estados que vamos a calcular aquí. D puede ser, en este caso fue un vector, aunque también puede ser una matriz dependiendo del número de las fuentes, ¿sale? Entonces, esta de aquí se conoce como ecuación de salida. De salida del sistema. Entonces, básicamente, una representación de un sistema en variables de estado va a tener dos cosas. Va a tener la descripción en espacio de estados, que viene siendo esta ecuación, que es la x bolita igual a ax más bf, donde pueden ser todas ellas matrices o vectores. Y la ecuación de salida, que es la que acabamos de calcular, que viene siendo y igual a cx más d por f. Esta es la representación en espacio de estados de un sistema, donde tienes aquí la descripción en espacio de estados y su ecuación de salida. Bueno,
Bueno, hasta aquí va a quedar este video. En el siguiente video lo que vamos a ver es una regla de integración sencilla. Luego, cuando hablamos de reglas de integración para este tipo de sistemas, digamos más adelante, los que vayan a seguir estudiando en maestría, no sé, verán que las reglas hay ciertas dificultades en cada una de las reglas. Aquí lo único que les voy a mostrar es el uso de una de ellas, la más sencilla para que se entienda. Y la vamos a programar en MATLAB. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño programa en MATLAB. Vamos a resolver para las variables de estado. Y ya que las tenemos resueltas, podemos calcular todas las salidas que vienen aquí. ¿Sí? Muy sencillo, de forma matricial. Bueno, entonces hasta aquí va a quedar el video de variables de estado, donde tratamos la ecuación de salida del sistema. Muchas gracias.